tal? Yo soy Clara Mendoza. Bienvenidos a su aula virtual de desarrollo personal. Este es su curso Relaciones Sanas 2022 y esta es su clase número 15, donde vamos a repasar o a recapitular todo lo que hemos visto a lo largo del curso, porque el curso ya está a punto de culminar, ¿de acuerdo? Bueno, dentro de las primeras lecciones estuvimos viendo los niveles de conciencia. En esta lección aprendimos que básicamente hay 4 niveles de conciencia. Está el victimismo, responsabilidad, está la reprogramación y el autocontrol, ¿de acuerdo? O el empoderamiento. Bueno, aprendimos que estamos en victimismo cuando nos estamos quejando de todo, cuando no sentimos que podemos controlar absolutamente nada, ¿sí? Cuando ahora sí que estamos como una veleta donde nos lleva el viento, es decir, sentimos que no tenemos control, estamos constantemente quejándonos, estamos constantemente añorando o sufriendo el pasado y temiendo ver al futuro, ¿sí? Estamos en un constante sufrir, quejarse, no tener control, etc. En el segundo nivel, que es el nivel de responsabilidad, es cuando nosotros ya nos empezamos a dar cuenta de que sí hay cosas que podemos hacer para dirigirnos hacia lo que queremos o tener un poco de control sobre hacia dónde vamos o hacia dónde nos dirigimos, nuestras metas, el tipo de relación que queremos tener, etc. En el tercer nivel, que es el nivel de reprogramación, es cuando nosotros ya nos dimos cuenta de todas las programaciones, de todas las creencias limitantes que tenemos, y entonces tenemos que reprogramarnos, es decir, meter información sobre lo que sí queremos, sobre a dónde sí queremos ir, lo que sí queremos repetir, lo que sí queremos vivir, y vamos cambiándolas por estas otras creencias o programaciones que teníamos negativas. En el cuarto nivel, que es el de autocontrol o empoderamiento, en ese nivel nosotros ya estamos tomando acción para llevar a cabo, para relacionarnos mejor, para estar más en paz, más tranquilos, para ir hacia donde nosotros nos queremos dirigir. ¿De acuerdo? Eso es lo que aprendimos en esta clase. En la clase del origen de las emociones, estuvimos aprendiendo que como seres biológicos, sí, tenemos una mente que es biológica. ¿De acuerdo? Aprendimos que esta mente biológica que tenemos va siempre hacia, como mandato supremo, hacia la supervivencia tanto del individuo como de la especie, lo que nos va a llevar a tener dos reacciones, ¿sí? Cuando tienes miedo, cuando hay una amenaza, o cuando estás en satisfacción, en confort, ¿sí? Cuando hay una amenaza, entonces tú vas a querer huir o pelear, básicamente, ¿sí? Y vas a tener todas estas emociones negativas o que realmente no son negativas porque son las que te ponen a salvo, sí que es enojo, furia, tristeza y todas estas emociones que van de este lado del miedo de vivir una amenaza, o del otro lado que es el bienestar, que es la satisfacción de todas las necesidades, etcétera, donde vas a estar en confort y vas a querer quedarte. Ok, también aprendimos en la clase número 3 a delimitar nuestra responsabilidad y nuestro control. Aprendimos que somos responsables y tenemos control de nosotros, ¿sí? De lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que dejamos de hacer, ¿sí? De lo que dejamos de pensar, de todo esto nosotros sí tenemos control. Y aprendimos también que aquello que se va de nuestro control, ¿sí? Debemos aprender a soltarlo y no estar cargando con responsabilidades o culpas ajenas, ¿de acuerdo? ¿Qué otras cosas vimos? Vimos victimismo versus responsabilidad. Aprendimos una técnica para, de alguna manera, salir del victimismo. Y aprendimos en esta clase que es importante no enfocarte en el problema, sino en buscar soluciones. Es decir, esto ya es un problema, en vez de estarme quejando y llorando y sufriendo por ese problema que tengo, encontrar la manera de solucionarlo. ¿Y qué pasa si no tiene solución? Lo suelto, ¿sí? Si no puedo arreglarlo, entonces ¿para qué lo estoy cargando? ¿De acuerdo? En la clase de percepción versus realidad, estuvimos aprendiendo que todo lo que percibimos no es realmente la realidad, ¿sí? Percibimos a través de nuestros 5 sentidos, percibimos también a través de la emoción que estamos teniendo en ese momento, ¿sí? De las emociones que venimos cargando del pasado, de todos estos filtros mentales de traumas, heridas de la infancia, ¿sí? Incluso
también de los cambios físicos o de las necesidades biológicas que tenemos. Por ejemplo, no es lo mismo que alguien me haga enojar cuando cuando ya comí que cuando no he comido, ¿no? Hay una serie de circunstancias que hacen que nos sintamos más alterados o que tengamos un poco de menos control sobre estos tipos de impulsos. Entonces, esto es lo que aprendimos, que básicamente nosotros lo que percibimos no es realmente la realidad, sino solamente una perspectiva de la realidad, ¿sí? Y que muchas veces tanto yo como el otro estamos viendo un punto de vista diferente y quizás los dos tengamos razón y solamente hay que tratar de empatar, ¿sí?, estas creencias o estas visiones para poder entablar una relación o resolver algún conflicto. ¿Qué otra cosa vimos? Vimos aceptación de la realidad. En esta clase aprendimos que el primer paso para nosotros poder transformar o poder dirigirnos hacia lo que queremos o transformar de alguna manera nuestra realidad, lo primero que tenemos que hacer es aceptar la realidad tal cual está sucediendo. A partir de que yo acepto que la realidad es una, ¿sí?, entonces yo ya puedo poder hacer cambios. Porque cuando yo les puse varios ejemplos, pero recordemos uno, ¿sí? Si yo quiero que mi papá hubiera sido mejor, ¿sí?, que recordemos que el hubiera no existe, o el debería incluso tampoco, y yo digo, es que mi papá debió de haber sido así, o me hubiera gustado que hubiera sido así, sí, pero no fue, ¿sí? Es que yo quisiera haber tenido un papá que fuera más cariñoso, pero no lo tuviste. O sea, tienes lo que tienes, a partir de lo que tienes que aprender a trabajar con eso. También aprendimos lo importante que es aceptar los errores que nosotros cometemos, ¿sí?, para de alguna manera poder cambiar este comportamiento. ¿Sí? Es como los alcohólicos. Si yo no acepto que soy alcohólico, entonces no voy a poder, ¿sí?, darle una solución al problema, porque en principio no acepto el problema. Aprendimos que el hubiera, ¿sí?, ¿qué tal si hubiera pasado esto, si hubiera o debió de haber pasado aquello? Lo único que nos trae es sentir culpa, ¿sí? Lo importante es aceptar que nos pasó lo que nos pasó, ¿sí?, y cómo vamos a reaccionar ante lo que nos pasó o ante la situación o la persona que tenemos enfrente. Y de esta manera, en vez de estarnos culpando, sí, estamos preguntando, esta experiencia, esta vivencia, este error que cometí, ¿qué aprendizaje me trae? ¿Sí? ¿Qué aprendí de esto? ¿Cómo me puede hacer crecer esto? ¿Cómo me puede hacer una mejor versión? O hacer crecer de alguna manera mi nivel de conciencia a partir de esto que me pasó. ¿Sí? Porque el culparte, el estar sufriendo simplemente nos mantiene en este estado de victimismo, ¿sí?, y no nos permite tomar el control de lo que queremos hacer. Ok, ¿qué otra cosa vimos? Estuvimos viendo los patrones erróneos tanto de pensamiento como de comportamiento, ¿sí? Vimos que por situaciones aprendidas o por traumas, a veces nosotros tenemos alguna tendencia, ¿sí?, a estar exagerando las cosas o a ver las cosas malas, ¿sí?, o a dramatizar todo el tiempo, ¿sí?, y de una cosa pequeña a veces la hacemos grande, ¿sí? Entonces, y también vimos los patrones de comportamiento, es decir, ¿por qué me sigo comportando como me sigo comportando a partir de que me pasó X cosa, ¿no? Tratamos de entender. Vimos las 5 heridas de la infancia, ¿sí?, donde hicimos un trabajo para nosotros tratar de recordar, primero identificar qué herida creemos que tenemos o que estamos repitiendo constantemente y averiguar cuándo nos pasó, cuándo se nos programó, ¿sí?, en nuestra niñez o en nuestra adolescencia, para de alguna manera tratar de hacer las paces con eso que nos pasó y comprender pues que ya no somos los niños o los adolescentes de esta época, sino ya somos adultos responsables con habilidades aprendidas. Ok, también vimos lo que son los estereotipos y roles sociales. Aquí aprendimos que romper con los estereotipos y roles sociales es muy importante, que muchas personas de éxito como Shakira, como Eros Ramazzotti, como algunos entrenadores deportivos, ¿sí?, rompen los esquemas o lo que pudiera ser como establecido. Por ejemplo, yo les hablaba de lo que para una escuela de canto conservador, pues obviamente las voces tanto de Shakira o de Eros Ramazzotti serían
como calificadas como no gratas, no armoniosas. Sin embargo, son personas que se hubieran detenido cuando les dijeron que no, pues no hubieran tenido el éxito que tuvieron, ¿verdad? Ok, vimos también en cuanto a los estereotipos sociales lo importante que es romper con ellos, porque de alguna manera esos estereotipos nos limitan y lo que nosotros queremos es aprender a expandir nuestra personalidad, cómo nos expresamos, etc. ¿Qué otras cosas vimos? Vimos creencias y programaciones. Aquí estuvimos entendiendo cómo es que las programaciones funcionan y cómo nuestra mente inconsciente nos va a llevar a dos cosas, o a repetir o a tratar de reparar. Y estuvimos viendo ejemplos donde muchas veces, aunque nuestra mente intente reparar, a veces no reparamos de una forma correcta o de una forma sana, sobre todo a la hora de relacionarnos. Es decir, mi mente le da una solución a algo, pero quizá yo causo daño en las personas a la hora de relacionarme. Estuvimos viendo también lo que son expectativas versus realidad y cómo tratar de empatar o de adaptarnos a la realidad, ¿sí? Conforme a nuestras expectativas. Estuvimos por ahí viendo algunos ejemplos, tanto de metas como de relaciones interpersonales, y vimos lo importante que es, a partir de que nosotros sabemos lo que queremos y que nosotros conocemos la realidad como es, ¿sí? Cómo funciona, sus reglas, etc. Nosotros de alguna manera podemos darle la vuelta, ¿sí? Ser resilientes, tratar de adaptarnos para de alguna manera aprender a fluir con estas leyes que la realidad ya tiene, ¿sí? Para poder lograr lo que nosotros queremos. ¿De acuerdo? Esto es lo que aprendimos en este curso. Falta la clase final, ¿sí? Que es cómo a la hora de que nosotros ya aprendimos todo esto, ya trabajamos en nosotros mismos, etc. Ahora, ¿cómo hago, sí, para relacionarme con el otro? Porque el otro también tiene todo esto, ¿sí? También tiene su nivel de conciencia, que muchas veces no va a estar empatado con el de nosotros, tiene sus creencias, tiene sus traumas, sus programaciones, sus heridas de la infancia, ¿sí? Y no todos estamos en el mismo nivel de proceso o en el mismo avance en nuestro proceso. Entonces a veces se nos dificulta. Y entonces mañana vamos a ver precisamente cómo hacemos a la hora de juntar estas dos voluntades, estos dos mundos, estos dos, de alguna manera, pues sí, universos, para que puedan fluir juntos y en vez de estar chocando, aprendan ahora sí que la danza armoniosa del amor y de las relaciones, ¿de acuerdo? Pero eso lo veremos mañana, así que no se pierdan la clase. Hasta aquí sería la clase de hoy. Como pueden ver, pues no es mucho, pero tampoco es poco, pero parece que lo vimos rápido, pero realmente nos va a tomar tiempo poder llevarlo a cabo. Sin embargo, como siempre les he dicho, ténganse paciencia. A veces verán que avanzan, a veces verán que retroceden, pero ya estando en el camino, nada más es volver a dar pasos y darse cuenta, sobre todo, y que es también lo que yo les he comentado mucho, nuestra mente siempre va a querer ir hacia lo conocido. Entonces, si nosotros ya tenemos estos patrones de comportamiento por muchísimos años, entonces a la hora que nosotros queremos cambiarlos, es normal que nuestra mente se resista y que pues vayamos hacia atrás en vez de ir hacia adelante. Es normal, ténganse paciencia, insistan mucho y les agradezco que me hayan visto. Nos vemos mañana en la próxima clase.